Ahí supuestamente está funcionando ya. Ahí está. Bueno, Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Me lo imaginé esto más como una payada, este, tratando de tocar lo intocable, ¿no? Algo que fue intocable en el momento en el que sucedía y que pretendemos, sin embargo, hoy, de alguna manera, este, volverlo palpable. Me preguntaba, dado que varias veces me tocó o escribir o preparar clases que tuvieran que ver con, con nuestra historia reciente y con ese proceso en particular, y muchas veces me salió decir que 2001, si lo tomamos, si aceptamos ese nombre, ¿no? Es decir, 2001 no como un año dispuesto en una cronología, sino como el nombre de un fenómeno, de un proceso social, político, anímico. Eh, me salió más de una vez imaginarlo como un proceso múltiple, que no cierra sobre sí mismo, ambiguo, eh, con varias capas, ¿no? Para procesar, pero fundamentalmente hay un aspecto que, que en estos días estuvo como revoloteando, y es esa condición atmosférica de 2001. Eh, la sensación de que vieron esas películas de terror, ¿no? Donde aparece de golpe un fenómeno sobrenatural, ¿no? Hay una que se llama La Niebla, creo, bueno, no me acuerdo mucho, pero hay algunas que colocan un fenómeno que de golpe corta el aire a cada quien, lo agarra en un momento determinado, ¿no? Lo agarra en un recorrido determinado, con una percepción determinada, y lo altera de alguna manera, pero lo altera distinto. Entonces, claro, un relato épico requeriría que pensáramos en términos de una alteración, ¿no? Del conjunto, ¿no? Donde hay una instancia, digamos, de transformación, donde se generan nuevas condiciones. Pero me preguntaba por eso, porque lo que hacen las atmósferas, ¿no? Que creo que tiene que ver con esa alteración que altera distinto, pero que paradójicamente nos acomuna, ¿no? En ese modo de alterar, ¿no? Digo, desde quienes por ahí teníamos alguna experiencia de militancia más inorgánica y territorial, hasta quienes venían, digamos, de los partidos o de las militancias más clásicas, o de espacios que tenían que ver con la intervención cultural, intelectual, o el clase media cualquiera, o el que la pasaba muy mal en el conurbano profundo, o el que se sentía olvidado en alguna de nuestras provincias. Es decir, eh, cada vez que recuerdo algún contacto conmigo mismo, como alguno de esos o con alguno de esos, este, tengo el recuerdo de esa percepción trastocada, y eh, la sensación de que lo que está ocurriendo a las espaldas de la propia experiencia vital, y de las herramientas con las que se cuenta en ese momento para hacer una lectura de lo que está pasando, ¿no? Entonces, tal vez haya una especificidad histórica, es decir, tal vez podemos decir siempre que la historia pasa a las espaldas, pero al mismo tiempo podemos decir que hay una especificidad histórica de 2001, donde el pasar a espaldas, digamos, el ocurrir a espaldas, el suceder a espaldas, se volvió la materia, ¿no? La materia misma a tratar, digamos, lo cual es de vuelta paradójico. Entonces, eh, el, el, la primera evocación tiene que ver con
con esa sensación, digo, ¿no? Que no es una sensación, insisto, que pretenda romantizar, porque esa perplejidad a veces es muy cruel y en muchos casos, digamos, estuvo atravesada por un sufrimiento importante. Y la segunda cuestión, digamos, que venía, digamos, todo el tiempo a mi cabeza estos días era tal vez haciendo un ejercicio vano, ¿no? Pero buscando, bueno, un punto irreductible, ¿no? Porque cuando pienso en los movimientos sociales, cuando pienso en toda la saga, ¿no? De los 90, es decir, las luchas en los 90, ¿no? Uno podría decir, bueno, un capítulo de una historización de 2001 es las luchas en los 90. Entonces, ¿no? Pienso en la creación de la CTA, pienso en los díscolos del peronismo que se fueron, pienso en el santiagueñazo, pienso la marcha grande, en la emergencia de hijos, en Tartagal, en Plaza Winkle, el nacimiento de los movimientos de desocupados, en los MTD, en la coordinadora Aníbal Verón, es decir, en los movimientos que llevaban el nombre de los mártires de esos momentos, digamos, ¿no? Es decir, uno dice MTR y la palabra R no decía revolución, decía Teresa Rodríguez, digamos, ¿no? No eran los 70, digamos, ¿no? Claramente. Entonces podría pensar, ¿no? En toda esa saga y estar tentado a describir 2001 como, bueno, el momento en el que esa acumulación produjo un efecto, digamos. Pero al mismo tiempo me salió a pensar que el último momento histórico que en Argentina se había pensado acumulativamente había sido muy distinto, ¿no? Digo, si uno piensa en los momentos posteriores a la resistencia, ¿no? En La Falda, en Huerta Grande, en el 1 de mayo del 68. Es decir, si uno piensa, es una saga ofensiva, digamos, es una saga este, eh, que se basa en un cierto correlato entre discursos, saberes, prácticas y una percepción real de que eso va a llevar a algún lado, digamos, ¿no? De que, por un lado, la toma de medios de producción y por otro lado la toma de medios de decisión, ¿no? Están ya escritas de alguna manera, ¿no? Es decir, se trata de los modos de acumular, de los modos de alcanzar eso. Entonces, claro, 2001 rápidamente es refractario a ese pensamiento acumulativo, digamos, ¿no? Puede ser que haya habido zonas de acumulación, momentos de condensación, pero este, eh, no podría compararlo, digamos, ¿no? con aquel otro momento histórico. Entonces pensaba que incluso la idea de una unidad del pueblo, de una unidad de los trabajadores, ¿no? Es decir, las ideas, las categorías que en el siglo XX fueron muy pertinentes, digamos, y disputadas, también acá parecían de alguna manera resquebrajarse o al menos más frágiles. Y entonces creo que si tuviera que decir, bueno, ¿qué tenían en común el ñato que salía a la calle sin tener idea de qué hacía, el que se encontró por primera vez en su vida con un gas lacrimógeno, ¿no? Y el piquetero que venía organizado o la militante que movía ollas populares? Es decir, ¿qué tenían en común? Y creo que la única palabra que viene en mi cabeza es destitución. Eh, el carácter destituyente tal vez como el único elemento de unidad después, es decir, en el momento posterior a la unidad del pueblo, donde ya no hay unidad del pueblo, ¿no? Es decir, no hay unidad del pueblo tal como venía siendo pensada al menos, y ahí aparece ese carácter destituyente con toda la crueldad que lo caracteriza, es decir, y por eso es difícil de romantizarlo, ¿no? Porque, es decir,
todo lo que puede un pueblo en un momento determinado es destituir, es echar, es, ¿no? Producir esas frases, ¿no? Que se vayan todos, etc. Bueno, no deja de ser una potencia, ¿no? No deja de ser una potencia. Sin embargo, nos coloca en un escenario muy diferente. Yo dije que la saga setentista, simplificándola un montón, ¿no? Porque es riquísimo todo ese periodo argentino, deja ver un carácter ofensivo. Bueno, en este caso, se le podría llamar defensivo, digamos, al gesto multitudinario, ¿no? de aquel tiempo. No lo sé, porque también, y haciendo un poco como saltos mortales hacia el pasado, ¿no? En una historia argentina que es apasionante, pienso en las montoneras del siglo XIX, y pienso que ahí hay una dimensión profundamente defensiva, pero casi muy elaborada, digamos, ¿no? En su carácter defensivo. Es decir, la defensa como una forma de vida, casi, como la defensa de la forma de vida, digamos, ¿no? Y con una vitalidad que es propia de lo defensivo. En cambio, en 2001 me costaría identificarlo de esa manera. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuál es la vitalidad? ¿Cuáles son esas vitalidades, ¿no? Que, que yo confieso que en su momento, para mí hubo momentos profundamente festivos. Eh, la sensación de un descubrimiento, la sensación de una excepcionalidad, ¿no? Sin embargo, bueno, con el tiempo también percibo ahí mismo donde se puede identificar una potencia destituyente, también todas las dificultades. Este, eh, y lo que quedó abierto, lo que quedó abierto, yo creo que es una dimensión anímica difícil de gobernar. ¿No? Es decir, creo que una de las cosas que podría decir 2001, que quedó abierta una dimensión anímica difícil de gobernar. ¿Cómo se gobierna? Un amigo historiador decía, ¿cómo se gobierna eso? ¿No? Bueno, ahí hubo dos respuestas importantes, ¿no? La que dio inicio a lo que hoy ya harto conocemos como kirchnerismo, pero que en ese momento no se podía nombrar de esa manera, y al mismo tiempo los dispositivos que le fueron dando forma al único partido de las élites que logró ganar una elección sin golpes de por medio y ganar una elección, digamos, diciendo más o menos que era lo que era, este, eh, orientando o reorientando buena parte de ese descontento, ¿no? Que hoy podemos llamar antipolítico, o bueno, de muchas maneras. Y me parece que en ese sentido, eh, en las expresiones de la política institucional, pero también de buena parte de los movimientos organizados, y algunos incluso con burocracias internas, digamos, que los hacen muy parecidos al sindicalismo tradicional. Lo que se puede ver en esas expresiones tal vez es una forma eh, eh, algo condensada de esa ambivalencia 2001era, ¿no? 2001 como también como un fenómeno que instaló una ambivalencia, que ahora se recodifica, ¿no? Bajo la idea o que viene recodificándose, ¿no? En este último largo tiempo, bajo la forma de dos modelos enfrentados, o se usa la palabra grieta, bueno, a mí no me gusta. Eh, eh,
me parece que, bueno, hay algo muy reduccionista en eso, ¿no? Pero, es decir, en todo caso preferiría volver a la ambivalencia para sacar otras imágenes, otras figuras, otras vitalidades, este, otras posibilidades, digamos, ¿no? Lo que sí podría decir que recuerdo, y estaba justo escribiendo un texto sobre eso, sin nostalgia, pero con cariño, es la sensación de nuevos posibles, ¿no? Esa sensación, y digo sensación porque no podría comprobarlo, pero esa sensación la recuerdo con cariño y creo que sí transformó algo en mí, digamos. Y, pero bueno, no quiero decir mucho más porque además tengo la garganta bastante mal. Y yo sé que Bruno Napoli va a tirar por tierra buena parte de lo que yo dije y va a pintar un escenario mucho más pesimista y amargo. Entonces prefiero que pasemos rápido a eso para que después Alejandro tenga la responsabilidad de devolvernos de un aire alentador. Bueno, bárbaro, Ariel. Bueno, muchas gracias. Bruno, ¿querés Sí, tomar ahí la está. palabra? Dale, dale, Más, dale. más presentación que la que te hizo Ariel recién, No, Bruno. no, para eso están los amigos, los colegas. Si se escucha bien, largo, ¿sí? Se escucha perfecto, no hay problema. Pensaba, mientras hablaba Ariel, de algunas imágenes, ¿no? Y pensaba también en los números, que es, bueno, básicamente a lo que me dedico, es a juntar series numéricas de las últimas décadas. Por eso la lógica de, sí, es cierto, ser un poco, no sé si pesimista, pero bueno, tendrá que ver también con eso. Pero la realidad en eso nos supera. Estaba pensando en un chico de 18 años en el 2001, que no tenía ni trabajo ni estudio. De hecho, la mitad de los chicos en ese momento no comían todos los días, en el 2001. Un chico de 18 años en el 2001 está igual que un chico de 18 años ahora, igual. Y las características de los muchachos que tienen su edad están iguales. La mitad de los chicos de menos de 18 años no comen todos los días en la Argentina. Son los mismos números. Y eso es impactante también, ¿no? Pensaba también en los niveles de deuda respecto del PBI, son los mismos, y venimos, el 2001 estalla entre diciembre del 2001 y junio, 26 de junio del 2002, estalla la Argentina en esos 6 meses, no hay que cristalizarlo solo en diciembre, me parece a mí, estalla con una fallida negociación con el fondo por 40.000 millones de dólares que el fondo se había comprometido a desembolsar en enero del 2001. Fracasa, el fracaso de esa estafa, porque es una mega estafa, se quiere en mayo, o sea, 4 o 5 meses después de ese acuerdo, y viendo que ni siquiera la plata que se había prometido llegaba, habían llegado 13.000, 14.000 millones. En realidad llegan primero 2.000 millones y después se van haciendo otros pagos, pero no llega casi nada de esos 40.000, pero quedan registrados en el debe de la Argentina. Entonces tiene que hacer un megacanje, es decir, todos los 46 bonos que tiene de todos los colores, canjearlos por 5 bonos con vencimiento a futuro hasta el 2031. Fíjense los parecidos, ¿no? Con la situación en la que venimos de los últimos 2 años. Bonos al 2031 que casi duplican los montos no de la deuda externa en capitalización, sino en intereses. Los intereses incluso hasta se triplican. Y sube los montos generales de la deuda pública a números que son irreconocibles. Nosotros podemos tirar todos los ceros que queramos ahora, no vamos a entender esos números. Lo cierto es que son números impagables. Una fallida negociación y el país que lentamente va estallando a cuentagotas, tiene esos picos del 2001, con un gobierno progresista, con un discurso progre, que había asumido con un discurso progre, con Chacho Álvarez, Meijide, Milda Garré, pero a la vez, dentro de ese funcionariado, lo pérfido de la Secretaría de Cultura, Hernán Lombardi en Turismo, Patricia Burrich en Trabajo y después en Acción Social. Todos esos son los funcionarios del gobierno progresista de la Alianza.
que hace este desastre, que hace estallar al país en 1000 pedazos con estos números que acabo de dar y di un poquito para no aburrirlos. Son miles los números. Un evento que la legislación argentina permite, y ese es un gran problema. Fíjense que ahora estamos queriendo enjuiciar el endeudamiento de los últimos 2 años y en ese momento se enjuicia ese endeudamiento, blindaje y megacanje, no por la permisividad de la ley argentina, sino porque se habían detectado comisiones muy altas en los bancos que negociaron esa deuda. Es decir, no se enjuició el megacanje ni el blindaje. Se enjuiciaron supuestos sobornos muy altos, comisiones muy altas, para lo que decía la jurisprudencia internacional. Es decir, no se puede llevar a juicio algo que tu país, en tus leyes permiten, como quieren hacer ahora con la deuda que tomó Macri, que la quieren llevar a juicio porque bla, bla. La legislación argentina lo permite. Y el derecho internacional, vos lo sabés esto, Santiago, es mucho más salvaje que el nacional. Porque te permite en la medida que tus leyes internas lo permiten. Ahora, si vos después tenés problema con esa ley interna, el derecho internacional dice, problema tuyo, no es mío. Resolvelo como puedas. Nosotros queremos cobrar. Interesante porque además, mientras hablaba Arey, pensaba en ese 2001 que es padre del kirchnerismo y del PRO. Un gobierno progresista que da nacimiento al macrismo y al kirchnerismo, por igual. Genealogía sobre esa paternidad. Genealogía sobre esa paternidad. Y pensaba ese entramado político que lleva al desastre argentino, a la economía argentina, mirando los números, las series históricas del Banco Central, del Ministerio de Economía, mirando cómo, a través de la legislación, ese entramado político entregó la soberanía en términos económicos sin ningún miramiento, pero sobre todo lo que llama la atención para los que quieran estudiar el caso en términos económicos, no había plan económico. En ningún momento de esa negociación de enero, porque la negociación con el fondo empieza en enero cuando dice le vamos a dar 40.000 millones de dólares y de la Rúa anuncia el blindaje y dice ahora empieza una nueva etapa, esto ahora despega, le faltaba decir vamos a poner a Argentina de pie. Con esa frase, en ese momento, comienza un despliegue de negociaciones porque no hay plan alternativo, ni para pagar, ni para generar los dólares para sostener esa deuda. Por eso a los 5 meses hay un megacanje. Y por eso en diciembre hay un corralito. Porque todo el tiempo, eso es muy interesante de seguir, no hay plan económico, no hay plan. Lo único que se piensa es, si negociamos, si cerramos un buen acuerdo con el fondo y los inversores, esto sale adelante. Impacta, por el parecido. Sin plan económico y poniendo todas las fichas, las últimas, y con muy pocos dólares en el central, en una negociación que iba a ser fallida. Porque cuando vos ya no tenés nada para negociar, la hoja de ruta la pone el otro, no la ponés vos. Eso es muy interesante. Pero pensaba, no me quiero perder con esto, la genealogía de esa paternidad del kirchnerismo y el macrismo, que nace en el 2001, son dos vertientes de un discurso muy interesante, ¿no? Esos discursos progresistas que plantean una alternativa a ese gobierno de la Alianza y después los discursos de el que se vayan todos. Una consigna que demostró muy poca eficacia. Ojalá nunca más se repita esa consigna. Ojalá nunca más, porque vos decís que se vayan todos y alguien lo va a ocupar ese lugar. No se van todos. Y de hecho, bueno, vuelvo, no me quiero perder con la genealogía de esta paternidad. En ese momento, los actores que acabo de mencionar, funcionarios del gobierno progresista de la Alianza, que se va con casi 40 asesinados, tenía opositores. El actual presidente, Alberto Fernández, en ese momento era diputado de Caballo. Se había presentado en las elecciones del 2000 y era diputado por el partido de Caballo, junto con Víctor Santamaría. Es en el momento que estalla el país y el gobierno de la Alianza está entregando la economía argentina en términos soberanos, y son muchos de los que hoy están en la oposición, porque los que acabo de nombrar hoy son opositores a este gobierno. Los que están en el gobierno eran opositores, pero por derecha, no por izquierda. Digo, Alberto Fernández era diputado de Caballo y de Vélez, porque Caballo y Vélez habían ido juntos a la elección. Acordate que hay elecciones en el 2000 y después hay elecciones de medio término, en el 2001. Se vuelve a presentar Vélez con Santilli. Fíjate los nombres. Vélez en el gobierno, Santilli en la oposición. En el ARI, que muchos de los progres de ahí después votan al ARI, no votan a Néstor Kirchner, los que están ahora. Está Dora Barranco, Héctor Timerman.
Vilma Ibarra, Nilda Garré. Es interesante cómo se van dando esos nombres. Alberto, pensá que Alberto Fernández, su legislatura, su diputación, la renuncia en el 2003 y su reemplazo es Elena Cruz, la negacionista, la admiradora de Videla, la que escribía loas a Videla. Ese es el esquema político de gobierno y de oposición que hoy están al revés. Son los mismos nombres, pero al revés. Y sin un plan económico. Muy interesante. ¿Estamos igual? Por supuesto que no. Pienso que aprendimos bastante de estos 20 años. Primero, porque estamos todos 20 años más viejos, con lo cual no estamos igual, lamentablemente, o por suerte, según cómo se mire. Pero los números son preocupantes, la situación es preocupante, las coincidencias en términos de los números económicos, la pobreza, la desocupación es muy parecida. Hoy tenés un número total de desocupados de 18 millones de personas, porque el INDEC cuenta 2 millones de personas buscando trabajo y 16 millones de personas las considera hoy. Si entran a la página de INDEC ahora, dice inactivos. Gente que puede trabajar, pero ni tiene trabajo ni lo busca. Una salvajada, porque eso te da 18 millones de desocupados reales en la Argentina. Y ustedes saben que en la Argentina, y está Flor, que es economista y sabe de este tema, hoy en la Argentina, de los 46 millones de habitantes, solo 6 millones, y estoy redondeando para arriba, solo 6 millones tienen trabajo en blanco y con aporte jubilatorio, nada más. El resto somos monotributistas, autónomos, facturamos los trabajos que hacemos, o directamente trabajo irregular, mal llamado trabajo en negro, porque eso es muy racista, sobre todo yo que soy negro no puedo decir eso. Trabajo irregular. Es impresionante eso. Es decir, tenés una muy poca producción de bienes y servicios reales, con muy poca gente en un contexto legal de trabajo y con alguna mínima perspectiva de futuro, porque tiene aporte jubilatorio, y el resto trabajamos por fuera de ese mercado en estos números. Y después 18 millones directamente que no trabajan. Es impactante eso, sin plan económico y dependiendo de una negociación que no sabes cómo te va a hacer. Ojalá haya sido un aprendizaje. Hoy el punto no es el que se vayan todos, sino tal vez mirar esa genealogía, esa paternidad. Entender que los que están hoy en gobierno y oposición estaban invertidos en el 2001 y terminó en este desastre. Simplemente no fui tan pesimista, Ariel. Ahí termino porque si no es demasiado. 10 minutos está bien, 10 minutos está perfecto. Gracias. Flor. Bueno, Bruno. Gracias, Bruno. No, a ustedes. Edgardo. Bueno, Alejandro. Bueno, muy agradecido por la invitación y por compartir el espacio con todos quienes estamos y por haber escuchado a Ariel y a Bruno. Me parece que fue afortunado este encuentro de nosotros tres porque, aunque tengamos algunas diferencias, compartimos cierta forma de pensamiento libertario que nos ha mantenido en relaciones más o menos cercanas, más o menos discontinuas durante muchos años, ¿no? Eso me parece una cuestión importante. Pensamiento libertario quiere decir abolicionista jurídico, quiere decir exento de toda una serie de creencias sobre la ontología de la estatalidad. Hay toda una cantidad de cuestiones que son compartidas. Entonces, de lo que se trata es de caracterizaciones o de maneras de ver las cosas y también de cómo, ese es el otro problema, cómo evaluar el peronismo. Es decir, si el peronismo es un espacio habitable o no es habitable o es totalmente inhabitable, en eso tampoco sé si tenemos tanta diferencia porque ninguno de los dos, yo ya se conocen mis posiciones, y aunque habría que explicitarlas, pero ninguno de los dos es gorila, o sea, no son antiperonistas. Pero mantienen una distancia mayor a la mía, porque hay un peronistómetro, ¿no? Que es el que no está en contra, pero está a distintas distancias. A mí me gusta jugar con eso, no de un modo identitario, sino decir, bueno, sí, antiperonistas es una de las cosas que nos compartimos, pero también está cuánto uno es anti, o a qué distancia está uno. Hay más peronistas, menos peronistas, en fin. Cristina, por ejemplo, es menos peronista que un montón de otras peronistas. El kirchnerismo es menos peronista que otros peronismos, etcétera, ¿no?
Yo diría que ese núcleo del peronismo es el que votó a Menem por primera y por segunda vez. Y yo antes de seguir le voy a decir por qué no lo voté al primer Kirchner. Porque otra anécdota que quiero contar es que yo la primera vez que voté por alguien fue por el segundo gobierno del kirchnerismo. Yo hasta ese momento, desde que volvió la democracia, nunca voté por nadie, ¿eh? Nunca voté a la izquierda. Nunca fue ninguna opción de mierda votar a la izquierda de ninguna manera. Y les puedo decir por qué soy tan rudo al decirlo, ¿no? Yo votaba anarquista, votaba impugnado. Un voto una vez lo hice poniendo un billete de 2 pesos adentro del sobre, que era el de menor valor. Eso fue durante los 90. En los 90 voté, ahora no me acuerdo qué elección fue, y creo que más de una, ponía el billete de 2 pesos en el sobre. Así que le voy a decir por qué no voté al primer Kirchner, siendo que estaba escuchando por amistad, por compañerismo, por cátedras, por revista, a gente vinculada con el grupo Calafate en el 2001, 2002. Porque ahí aparecía el nombre de Cavallo. Después de todo eso, aparecía el nombre de Cavallo. Pero ahí, ¿cuál es el problema? El problema es una religión, que es la religión de la macro. Pues eso es una religión que Kicillof y Cristina no profesan, pero que sí profesaba Néstor. Y por supuesto, del cual Alberto es un oficiante absolutamente respetuoso, ¿no? Es decir, la macroeconomía es una regla, una ley que hay que obedecer de manera, más allá de lo pragmático, de la oportunidad histórica, de las consecuencias, es una suerte de sentencia, es un dogma, ¿no es cierto? Y que es hegemónico en la cultura política, ¿no es cierto? Porque vos lo que tenés ahora, por ejemplo, en los debates que tenemos, que algunos de ustedes, que yo con Santiago me lo encontré en Zooms, ¿no es cierto? No nos conocemos personalmente, pero nos conocemos de Zoom, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en muchas de esas conversaciones? Y que cuando se discute la Argentina, se discute en términos de lo que se llama la economía, que en el discurso de Bruno también apareció llamándolo plan, digamos, ¿no? No hay plan, el capitalismo no tiene ningún plan, el capitalismo crece, eso es todo lo que hace. Hay una serie de engranajes que lo hacen crecer y que fallan todo el tiempo, entran en crisis, se modifican, pero su regla es el crecimiento continuo e indefinido a cualquier costo, ¿no es cierto? Entonces, lo que llaman la macroeconomía es una serie de artefactos ideológicos que justifican la indiferencia ética, social y política hacia los derechos humanos y hacia la empatía con el dolor y con el sufrimiento. Eso es la macroeconomía. Es decir, la macroeconomía hay que traducirla a un lenguaje ético-político, no moral. No es casual que se hable ahora de moral como lo hace Milei, porque el fascismo toma lo que está para invertirlo. Entonces, efectivamente, habremos llegado a un momento en que hay que hablar de ética, o sea, traducir a términos éticos lo que decía Bruno, efectivamente, lo que hizo una descripción excelente de lo que sigue siendo igual, porque los 90 fundaron un nuevo país, o sea, latinoamericanizaron, entre comillas, en el sentido metafórico, una Argentina que se resistía a ese destino y lo sellaron quién sabe por cuánto tiempo y si será reversible, eso fueron los 90, ¿no? Con la salvedad de que cuando ocurrió el menemismo, no sabíamos que iba a pasar todo lo que iba a pasar, había caído el muro, y no sabíamos, éramos anticapitalistas, pero siempre en la discusión sobre el capitalismo, del manifiesto comunista, por ejemplo, tomando el manifiesto comunista, siempre ha habido una dialéctica del capitalismo, es decir, el capitalismo hace cosas positivas, o sea, produce lo que la derecha llama prosperidad y nosotros lo podemos llamar como quieran, desarrollo tecnológico, innovación, longevidad, lo que quieran. Los liberales hacen una caricatura de eso, ¿no? Que ahora está muy difundida. Hay un dibujo obsceno que hacen que es una curva de toda la historia de la humanidad que es casi plana y con el capitalismo más reciente sube exponencialmente toda una serie de valores, PBI, ¿no? Entonces esa magia de la curva es absurda que ponen de una manera completamente estúpida, pero que tiene una eficacia devastadora. Entonces, claro, el capitalismo es maravilloso. Y ahí en esa curva no está el
el costo que tiene eso. Por eso hay un nuevo sintagma que es el socialismo asesinó a 150 millones de seres humanos, como dice Milei. Hay que prestar atención a que siempre dice seres humanos, nunca dice personas ni individuos, en boca de él, ¿por qué dice siempre seres humanos? A mí me llama la atención eso, y creo que es algo malo que lo diga así. No sé todavía bien por qué, pero no es algo bueno que, aparte de que inventa esa cifra, ¿no? Es invertir los términos. Los asesinos somos los pueblos distribuidores de riqueza o cuestionadores del régimen de la propiedad o demandantes de justicia, y no los victimarios. Los victimarios son los que han creado la posibilidad de que el mundo sea feliz, y las víctimas somos los culpables de todas las consecuencias que se pagan, ¿no? Pero no me quiero apartar del tema más específico del 2001, ¿no? A ver cómo lo puedo decir. Creo que coincidimos los tres en que hay una mistificación de lo que se llama el 2001. Ariel lo expuso muy claramente y muy matizadamente y con mucha precisión. Los dos hicieron caracterizaciones con las que coincidimos, ¿no? Ustedes saben que en enero del 2002 tuve una intervención que fue casual, como todas las cosas, pero que quedó incrustada en ese momento como un cuestionamiento muy radical de lo que se formulaba como un momento revolucionario, ¿no? Hace poco en la revista que edita Ariel hay un artículo de Omar Hacha, ¿no?, que hace una secuencia que a mí me llamó mucho la atención, porque como la secuencia de los grandes movimientos populares que hace son el 17 de octubre, el Cordobazo, el 2001, ¿no? Y uno más que ahora no recuerdo, pero creo que son esos tres. Y para mí esa secuencia no es así. La secuencia para mí es el 17 de octubre, el Cordobazo y el Ni Una Menos. El único momento posterior a los 70 que tuvo carácter revolucionario fue el Ni Una Menos. ¿Qué pasa con un momento revolucionario que también es aplicable al Cordobazo? Resignifica el pasado. Lo que llamamos 2001 no resignificó el pasado. Por eso estuvo muy buena la lista que hizo Ariel, porque todo eso que hizo, todo eso que es revolucionario, emancipatorio, cuestionador, etcétera, todos esos movimientos de los 90 no fueron resignificados por el 2001. Eso que llamamos 2001, el 19 y 20 de diciembre, no produjo ninguna transformación, ni hacia atrás no produjo ninguna. Hacia adelante produjo solo transformaciones conservadoras. Por eso lo del kirchnerismo hay que matizarlo. En algún sentido es cierto lo que dice Bruno, porque está todo eso que estamos hablando. Yo mismo digo, no lo voté porque estoy sintetizando, ¿no? Pero no voté porque el discurso de Kirchner no me interesaba, y el nombre de Cavallo ahí y de la macroeconomía tampoco. Después estuvo Lavagna como una forma de ajustar, de ordenar la economía, ¿no? Pero lo cierto es que muchos hemos coincidido que cuando escuchamos, que éramos relativamente escépticos, habiéndolo votado o no a Néstor, pero cuando escuchamos el discurso de Asunción, se produjo una epifanía. Hay muchos que coincidimos en eso. Yo diría que el kirchnerismo nace con el discurso de la Asunción de Néstor. ¿Por qué? Porque ahí pasó algo que suele ser relativamente desatendido, que es que algo que estaba latente, dormido, como se dice, las células dormidas, pero no deliberadamente, lo que había sido motivo de exterminio, que fueron los 70, y que había sido eliminado definitivamente, en personas sobrevivientes de los 70, produjo uno de los vectores del kirchnerismo. Esa es una cuestión decisiva. Más allá de todas las críticas que le podamos hacer y de lo que podamos decir. Pero el kirchnerismo es el resultado de la dictadura, sobreviviente a la dictadura. Esa Cristina de la JP que está fumando un cigarrillo cuando estaba en la JP y que la vemos ahora haciendo toda una cantidad de cosas y que hizo lo que hizo, que no podemos cuestionar, de una cantidad de logros del kirchnerismo, es sobreviviente de un movimiento revolucionario que fue exterminado y de lo cual nunca terminamos de sacar las consecuencias. En el sentido de que lo exterminado plantea un conjunto de deudas de todo tipo que no son explícitas y que siempre quedan como deudas. Y esto no ocurre con el kirchnerismo ni con el peronismo, ocurre con una época como la actual,
en la que todo lo que ha sido vilipendiado y maltratado pide ser reparado, ¿no? Es decir, cuando Bruno dice soy negro, yo me he dado cuenta de eso. Acá en el Zoom pareces negro, efectivamente, y me alegra comprobarlo en todo caso, porque un problema de negritud, sobre todo en Argentina, es que no se percibe. Así que es importante manifestar la afrodescendencia en los componentes que tiene, ¿no? Es muy importante eso. Pero eso es un ejemplo que yo podría dar de cómo la época actual está configurada como deuda, ¿no? La deuda con la esclavitud, con lo que ha sido una de las tragedias mayores de la historia de la humanidad, cada vez la conocemos más y sabemos que es irreparable. O sea, es un agujero negro irreparable. Y como ese hay muchos otros, ¿no? Bueno, entonces, ese rasgo de kirchnerismo, que es parcial, por supuesto, y que no excluye todo lo que podamos plantear críticamente, sin ningún problema, ¿no? Por eso, personalmente me ha pasado manifestarme como no kirchnerista en expresiones públicas que he tenido de apoyo muy intenso a algunas cosas del kirchnerismo, como lo que pasó con la ley de medios y otras cuestiones, ¿no? Pero nunca como una identidad orgánica. Eso es una diferencia, porque otros amigos y compañeros han adoptado identidades orgánicas. No comparto una identificación orgánica del tipo que muchas veces el peronismo manifiesta, que es, bueno, uno adhiere identitariamente, por lo tanto defiende cosas con las que no está de acuerdo, ¿no? Es decir, hoy Eve no fue a la plaza. Si hay alguien que es kirchnerista es Eve, uno podría decir, pero no fue a la plaza. O sea, y el peronismo admite eso, ¿eh? El kirchnerismo y el peronismo admiten eso. Vos podés decir perfectamente, esa es una diferencia con los partidos tradicionales o con la izquierda incluso tradicional. Vos podés estar en desacuerdo casi con todo. Lo único que no podés es estar en contra, es decir, ser anti. Pero después podés estar en desacuerdo. Es decir, lo que dijo del día de hoy es grave. No sé si lo vieron. No dijo cuestiones menores. Coincide con lo que dijo Bruno, estaría completamente cómoda. Dijeron más o menos lo mismo. Es decir, derechos humanos es que hagamos algo porque no haya chicos de 18 años en la misma situación que en el 2001. Si los números son iguales, no hay vigencia de derechos humanos. Eso no es admisible de ninguna manera. No se puede celebrar los derechos humanos si está ocurriendo eso. Eso fue lo que dijo, en otras palabras, Eve sobre por qué no fue hoy. Bueno, y esa es una cuestión relevante. Pero me parece que lo que es importante de nuestra conversación, en todo caso, dicho todo esto, en lo cual más o menos podemos coincidir, es de qué manera lo que llamamos el 2001, y ahí viene la cuestión importante, y las resistencias para verlo, yo diría que creó las condiciones de posibilidad del kirchnerismo, pero lo que realmente engendró es al macrismo. Porque, ¿qué significó respecto al pasado del 2001? A ninguno de los movimientos emancipatorios. Ninguno de los movimientos emancipatorios que enlistó Ariel tiene deuda con el 19 y 20 de diciembre. Ninguno. Salvo el derecho de propiedad de los ahorros. Toda esa multitud que votó por segunda vez a Menem y que construyó un cierto bienestar sobre la base del sufrimiento y de indigencia de millones de personas, de suicidio de jubilados, de todo el horror que fue el menemismo, reclamó el derecho de propiedad sobre algo que no le pertenecía. Porque si hay algo que no se puede reclamar, ningún derecho de propiedad es reclamable en esa magnitud de capital, ¿no es cierto? Esa es una idea libertaria que compartimos, que uno no comparte con la doctrina peronista. El derecho de propiedad, en el sentido de lo que una persona puede consumir, poseer y habitar, es indiscutible. Lo que excede una cierta magnitud, que no es fácil de definir, pero hay experiencias históricas de cómo se definió. En la Holanda igualitaria, relativamente igualitaria, socialdemócrata de la Guerra Fría, una persona no podía tener más de cierta cantidad de metros cuadrados de propiedad privada inmueble. Por encima de eso había una cantidad de carga impositiva que era expropiatoria. No podías tener miles de metros cuadrados, porque no podías habitar. Si tenías esa capacidad económica, tenías que tener otro tipo de cosas que dinamizaran la economía, etcétera. Bueno, eso también se podrá discutir, pero lo quiero decir, el hecho, dame mis ahorros, y lo importante para mí del 2001 no es, las jornadas tuvieron un cierto componente, lo destituyente siempre es positivo, digamos, hasta que se lo apropia el fascismo o el liberalismo, que fue lo que ocurrió en el 2001. Por eso yo también creo que hay
un significado distinto en las dos jornadas. El 19 fue una jornada destituyente en un sentido potencialmente positivo, porque cuestionó el estado de sitio, se salió a la calle, se cuestionó la injusticia, ¿no es cierto? La primera imagen que produjo el 19 de diciembre, esto hay que contarlo anecdóticamente, yo estaba en Jujuy y tomaba un vuelo para volver a las 6 de la tarde. Porque acá quiero decir otra cosa absolutamente digna de no omitirse en esta conversación. Lo que llamamos 2001 fue un evento porteño. Entonces, yo daba clases en Jujuy y había estado desde el día anterior, y que la CTA, el día anterior, estaba haciendo una gran movilización contra el hambre y juntando firmas, había toda una acción muy importante que estaba haciendo, y eso lo viví en Jujuy. Había una militante de la CTA que puso una mesa en la puerta de la facultad y no dejaba entrar a nadie si no adhería a esa movilización. Era un acto así muy fuertemente de militancia, ¿no? Eso fue el 18. El 19, como llego al aeropuerto, no había ninguna manifestación de nada en Jujuy durante todo el día. Cuando llego al aeropuerto, está TN en la pantalla del aeropuerto. Y ahí se ve a una gente gritando justicia. Ese es el momento emancipatorio, de una intensidad deslumbrante, ¿no es cierto? Ese día ya sabemos cómo continuó, yo llegué acá, fui a la plaza, etc. Pero después, lo que me parece significativo, más allá del 20 que se podría analizar, fueron los meses de orfebrería sobre aluminio en las paredes, en las empalizadas de los bancos. Ese es el gran evento del 2001. 8 o 10 horas todo el día golpeando con objetos contundentes sobre las empalizadas de los bancos que estaban amuralladas, pidiendo los ahorros, ¿no? Entonces ahí se constituyó la religión de la propiedad de la cual el Mesías Milei hoy puede difundir con tanta impunidad y con tanta fascinación, porque cuando uno ve cómo recorre los medios de comunicación y lo escuchan con fascinación, está más allá de la ideología, porque no se lo escucha con la misma fascinación a otra gente que dice lo mismo conceptualmente, ¿no? Hay un efecto de fascinación que produce el fascismo, es decir, el morbo abismal de la crueldad. Bueno, eso nació en el menemismo, ¿no? En realidad el dominio ni siquiera cambia retrospectivamente tanto eso tampoco, porque el menemismo fueron 2 gobiernos de soportar, bueno, y no hablar de alianza, cuando avisaron en agosto que iban a descontar el 13% que no iban a pagar el aguinaldo en el verano. Bueno, entonces yo creo que ¿con quién es esta discusión? ¿No? Evidentemente no es entre nosotros, me parece que no hay payada, en el sentido antagonista, porque tenemos matices y además nos escuchamos, a mí me pareció muy interesante lo que dijeron, y nadie tiene la verdad, pero sí hay un debate que puede tener a veces una intensidad polémica importante con quienes han hecho del 2001, de lo que llamamos 2001, una especie de mayo del 68 argentino, que es lo que hace Omar Hacha también en esa lista. Y con eso no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Y vamos a reivindicar esos debates porque todo debate sobre lo revolucionario o emancipatorio es decir qué no es. ¿No es cierto? Es decir, Marx, que habla de la Comuna de París, también habla de todo lo que no es la Comuna de París. ¿No es cierto? Es decir, si uno dice que hay una Comuna de París, tiene que decir cuál no es la Comuna. Esas son las polémicas de las izquierdas o de las anarcoizquierdas, digamos, o del anarco-izquierdo-peronismo, ¿no? ¿Qué cosa no es emancipatoria? Y el 2001 definitivamente no fue. Bueno, me paro acá, así después seguimos para no extenderme. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchas gracias a Bruno, a Ariel. Bueno, abrimos un poquito las preguntas, las conversaciones, el debate también. Bueno, a ver, me encantó, digamos, la no payada, igual me pareció que está
re interesante la conversación. Me parece que hay muchos temas de los cuales uno se siente interpelado y sobre todo comparto la visión que mencionaba recién Alejandro, que para mí tampoco, digamos, el 2001 no es un hecho político revolucionario en ningún sentido. Yo lo pensaba en el siguiente sentido. Digo, en el 2001, cuando ocurre el estallido, digamos, fue resistido, digamos, obviamente, por lo que decía Ariel, digamos, ¿no? Por esa idea de lo destituyente que de pronto parecía, digamos, ¿no? Como una constante de la gente que estaba en la calle, que se vayan todos, etcétera, etcétera, esa sensación, digamos, ese estado anímico de lo destituyente, digamos, ¿no? Claramente fue resistido en principio, digo, por una élite. Y pensaba, digo, hoy en el 2021, digamos, esa misma élite alienta un estallido como el del 2021, como el del 2001, ¿no? Entonces hay algo hay que pensar, digo, si esa gente, digamos, esa emergencia, ¿no? del macrismo, de esa élite, digamos, política, es del 2001, ¿no? Es porque encontró algo en esa instancia, en ese proceso, ¿sí? Que claramente le retribuyó políticamente, que claramente le retribuyó a un Estado, digamos, a una forma política, digamos, que claramente le conviene. Y insisto, creo que es esa misma élite del 2001 que se resistió la que hoy alentaría o alienta, de hecho, digamos, ¿no? Un proceso, un estallido social como el que hubo en el 2001. Entonces me pregunto, digamos, ¿no? Me parece que una pregunta puede ser esa, bueno, o una evidencia puede ser esa, de que fue un proceso que terminó, digamos, haciendo a la sociedad más conservadora, ¿no? Que terminó decantando, digamos, en un estado, digo, incluso que se vio, digamos, con el dualdismo, que se vio con el kirchnerismo también, en un estado que se ocupó, digamos, ¿no? de cuidar hacia abajo, digamos, ¿no? De generar un sistema de protección hacia abajo, como se dijo, digamos, muchas veces en este tiempo, digo, de pandemia, en este proceso, digamos, de crisis socioeconómica, que se dijo, bueno, no tenemos 2001 porque hubo 2001. Bueno, digo, la lógica de contención hacia abajo que se generó, digo, tanto desde el Estado como desde los propios movimientos sociales, de las propias organizaciones barriales, populares, etcétera, que obturan, digamos, o que obturarían un proceso, digamos, como el que hubo en el 2001, ¿sí? Me genera un poco esa tensión de decir, bueno, entonces es como que estamos cuidando, digamos, que no haya un estallido por el miedo a qué, ¿no? A mí muchas veces tengo esta sensación que desde ciertos lugares, digamos, de la política, desde ciertos lugares del pensamiento, de la reflexión, estamos intentando, digamos, ¿no? Que no haya un estallido porque preveemos o presuponemos quién lo va a capitalizar, ¿no? Porque los cuerpos sabemos primero, en primer lugar, quién los pone, porque los muertos sabemos que vienen siempre del mismo lugar, digamos, ¿no? Y me genera esa tensión, digo, hacia adentro. ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué legado, digamos, estamos cuidando, ¿no? Que no queremos que se rompa, que no queremos que se destruya, ¿no? Creo que el legado, digamos, que primario, digamos, es la vida, digo, es aquellos muertos, digamos, que todavía duelen. Pero me sigue pasando eso, digo, ¿por qué, digamos, o la pregunta, no sé si es una pregunta o un comentario es ese, digamos, ¿no? Si esa misma élite que en el 2001, ¿no? Se protegía del estallido, ¿por qué hoy lo alentaría, digamos? ¿Qué más pueden sacar, digamos, de este país? Si el estado de situación es el mismo que decía Bruno en el 2001, ¿no? Si el estado de situación socioeconómico es el mismo del 2001, ¿qué más podría sacar esa élite, ¿no? Del país, de la población? ¿Qué más podían, digamos, qué lógica extractivista más podrían hacer si no es una lógica fascista como la que plantea Milei, que decía Alejandro, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta, que no sé si es pregunta, pero es un comentario. Decía recién Alejandro, ¿no? El evento político, digamos, es en Buenos Aires. ¿Qué evento político en este país no es sino porteño, digamos, ¿no? No sé, me parece también... El cordobazo. Bueno, ya sé, pero digo, después del cordobazo, después de ese tipo, digamos, de procesos, claramente digo, pero después del 2001 en adelante,
todo evento político es porteño en nuestro país. Tenemos un entramado, una dificultad de pensar la política en nuestro país, digamos, por fuera del centralismo porteño, que es probablemente efecto, digamos, de ese mismo 2001. Me parece que está el mismo porteñismo obtura, digamos, lo veo en el propio gobierno nacional, digamos, actual, digamos, claro, es un gobierno claramente porteño, es un gobierno, digamos, que tiene todos sus mandos, digamos, principales, ¿no? Emergiendo, digamos, o emergen de ahí mismo de Buenos Aires. Pero hay una imposibilidad de pensar la política, digo, en Argentina en términos federales, bastante claro. Pero bueno, digo, nada, pensar, tiro esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, en el 2021, ¿sí?, esa misma élite que resistía ese estallido en el 2001, hoy lo alentaría? Es una excelente pregunta. Me apresuro a dar una respuesta porque forma parte también del debate sobre el 2001 y sobre el cual hemos tenido posiciones. Yo creo que no resistió el estallido y que tenía la misma actitud que ahora y que el estallido le era favorable. Y una de las pruebas de ello, que es un tema muy difícil de discutir, a mí se me levantó un amigo común que se me enemistó bastante por ese tipo de diferencias. Se me levantó en un encuentro presencial hace un montón de años, sumamente irritado por esto que voy a decir. Porque una prueba de cómo fue el comportamiento de las llamadas élites en el 2001 es el comportamiento de los medios hegemónicos, los medios de comunicación corporativos que responden a las élites, ¿no? Ustedes fíjense, en Bolivia hubo una marcha de centenares de miles de personas en estos días en apoyo a Arce y eso no salió en ningún lado. Y cuando les contaba cómo tuve el primer contacto con lo del 19 de diciembre, les hablaba de haber visto, no dije por casualidad, TN en un aeropuerto, porque TN promovía todos los eventos contestatarios. En los días 19 y 20 de diciembre, este es un fenómeno también porteño, porque TN es porteño, y procede de un modo porteño. ¿Qué es proceder de un modo porteño? Se lo ve en todo el país, y en la ciudad no es casual, por ejemplo, que Clarín se haya comprado el Waze, la aplicación del tránsito. O sea, hay un control urbano que tiene el grupo Clarín, que hay que caracterizar. En el 19 y 20 de diciembre y en todos los días previos, las pantallas de TN distribuidas en la ciudad, en todos los bares, porque en otros países no hay en los bares pantallas que te incitan a la destitución. O eso es TN, es un constante incitación protofascista a la destitución. Eso es. Y ese fue uno, no el principal, ni fue la causa, ni nada, pero fue uno de los elementos cartográficos de los movimientos urbanos del 19 y 20 de diciembre, fue TN. Por eso cuando dije esto en una mesa redonda hace un montón de años, se me levantó uno y me empezó a gritar casi. Digamos, porque ¿qué pasa? Hay un izquierdismo que tiene una dogmática, es decir, que tiene una doctrina del sujeto revolucionario. Por eso el pensamiento libertario no tiene. ¿En qué coincidimos? El pensamiento libertario de izquierda, lo estoy llamando un poco arbitrariamente, podemos llamarlo como quieran, la anarcoizquierda libertaria, no tiene una fe ciega en el colectivo social. No cree que hay un colectivo social que hay que adorar, que nunca se lo puede criticar. Nos gusta Eve cuando culpaba a toda la población argentina de la complicidad con la dictadura. Nos gustan esas cosas. Y por eso nos gusta lo destituyente, porque lo destituyente pone en cuestión todo, pero después puede ir para muchos lados. No es positivo en sí mismo. El fascismo es destituyente. El fascismo es porque toma lo destituyente revolucionario y lo invierte. El modo en que el capitalismo encontró de combatir la emancipación no es con una guardia blanca como en la Revolución de Octubre, sino es mediante el fascismo. Es decir, es tomar el movilizacionismo, lo destituyente, lo cuestionador, todo lo que tiene de positivo la emancipación y ponerlo a su servicio, capturar los cuerpos y las almas y disciplinarlos por su propio impulso deseante de tipo emancipatorio. Eso es el fascismo. Y ahora está ocurriendo.
está ocurriendo con una intensidad notable a nivel global y también en nuestro país. Porque el discurso de la ultraderecha que tenemos ahora es que se vayan todos, la casta. ¿Qué es la casta? Van al Congreso, incluso cuando los pusieron en el Congreso, se los sentaron a Milei al lado de Romina del Pla, hay un enunciado político en eso de parte de lo instituido, que bueno, siéntense juntos, ustedes que nos cuestionan a todos de maneras que a veces son funcionales, digamos. Yo no lo pienso así exactamente con respecto a la izquierda, pero hay ocasiones en que esas coincidencias han ocurrido de un modo muy dramático, ¿no? De todas maneras, nunca voy a indilgar a la izquierda una responsabilidad por el fascismo, ¿no? Lo que quiero decir es que las élites hay dos signos decisivos de por qué las élites les resultaba funcional en 2001. El otro es que durante los 2 o 3 años previos a la crisis, al estallido, vos leías las notas económicas de los diarios y todos hablaban de que iba a haber un estallido, de que lo llamaban salida de la convertibilidad ordenada o desordenada. ¿Se acuerdan de eso? Todos los economistas decían, la salida de la convertibilidad, tiene que haber una salida de la convertibilidad, puede ser ordenada o desordenada. Bueno, una élite que quiere controlar la situación haría una salida ordenada. No haría esa chapucería atroz que fue la alianza y todas esas barbaridades que hicieron, porque en realidad, si una élite tiene intereses y los protege, uno tiene que ver qué es lo que hace en función de proteger esos intereses. Y lo que hicieron fue destituir, o sea, fue funcional a los destituyentes. A los destituyentes les conviene ese modo de los destituyentes que proceden, les convino en la salida de la convertibilidad, les convino en la salida de la alianza, les convino en el 2008. Entonces salían a hacer movilizaciones piqueteras. Quiero decir una última cosa que me parece que también puede ser motivo de conversación respecto de lo que planteaba Bruno. No quiero dejar de decir que Bruno ha hecho aportes importantísimos a un aspecto siempre descuidado de los debates políticos argentinos, que es la relación entre dictadura y régimen de propiedad, ¿no? Porque así hay que plantearlo. No es delito económico o complicidad con la dictadura, es régimen de propiedad y régimen neoliberal de la propiedad que nace en la forma actual, aunque ya tiene antecedentes que conocemos, con la dictadura. O sea, la asociación entre el liberalismo y terrorismo de Estado es fundacional de todo lo que vino después. Y ahora viene a reclamar, viene por todo, entre comillas, ¿no? Porque viene con Victoria Villarruel. O sea, una diputada en el Parlamento que reivindica directamente a la dictadura, que viene con un neoliberal, es casi un chiste lo que están haciendo, ¿no? Que es bien típico del fascismo, lo paródico, la broma, es una broma, me estás cargando. ¿Qué es quédenme, como se dice, ¿me estás cargando? Que viene el neoliberal Martínez, en la misma línea de Martínez de Oz, aunque diga que no, con esto otro. Pero quiero decir esta última cosa por ahora. El empleo ya no es un problema, ya no es una cuestión de fondo. Y muy rápidamente ocurren esos cambios, ¿no? Fíjense que hace 2 años era tabú hablar de la renta básica universal en la Argentina, que es una discusión que en Europa tiene 40 o 50 años y en España tiene una intensidad impresionante, ¿no es cierto? Una biografía enorme, movimientos sociales, experimentos que se hicieron en Suiza, en Finlandia y un montón de otros lugares sobre que el desempleo no sea un atentado contra los derechos humanos, por decirlo de una manera. O sea que comer, tener calefacción, poder estudiar, no dependa del empleo. Por lo tanto, el empleo se vuelve irrelevante, el empleo como tal, el empleo basura. Y muy rápidamente, durante la pandemia, empezó a haber un debate en Argentina, hay propuestas directas, en fin, este es un tema lateral. Pero lo quiero mencionar solo porque este momento del capitalismo es destituyente. Lo destituyente es operativo para el capitalismo, no es negativo. Es un momento de transformación, es un momento de desembarazarse de lo que no les conviene y construir nuevas instancias de producción, de relaciones económicas, de relaciones sociales. Hay una revolución capitalista en curso. Bueno, es una hipótesis, lo dejo acá. Ariel, Bruno, no sé, Santi, no sé.
Ahí Edgardo había levantado la mano, parece, perdón. Perdón. Sí, levantó Hola, la mano ahí. no te vi. Bueno, ¿cómo andan? Saludos a toda la gente. No, tomaba algunas notas, como compartir públicamente algunas puntas que quería pensar colectivamente en función de las intervenciones. Primero, disculpen, vamos a empezar con una suerte de ironía. Lo que se va a aburrir Milei en el Congreso. Digo, no, yo pensaba en la foto divertida el otro día, arrinconado ahí entre los 4 diputados de izquierda, y decía, lo que se va a aburrir este muchacho en el Congreso, Dios mío. Bueno, lo cual es un problema, digo, porque indudablemente comparto, a ver, que creo haber decodificado algunas cosas con las cuales en general estoy de acuerdo, me parece que son un piso compartido para esta conmemoración del aniversario, como una herencia de 2 partidos del orden, ¿no? En vertiente, definamos rápido, centro-izquierda y centro-derecha, y una nueva emergencia liberal salvaje que Alejandro encapsula dentro de lo que llama fascismo, que me parece muy correcta, ¿no? Digo, para pensar la emergencia de estos nuevos grupos ligados a Milei y a la figura de lo destituyente. A ver, Milei hizo campaña con se viene el estallido de Versuit Vergarabat, que era el himno de la progresía hace 20 años, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, como dijo Bruno, ¿no? Era lo que se cantaba en las marchas. Hoy lo usa el león de alfombra, ¿no? Volviendo a la frase con que Deodoro Roca trató a Lugones, que a Ariel le encanta, quiero recordar. Después, para lo que decía Alejandro respecto al piso compartido entre las élites y el espíritu destituyente 2001, sí, completamente. Corríjanme alguien que tenga memoria, pero yo lo recuerdo muy en serio. Tapa de la revista Gente, con señoras de Recoleta con cacerola y el título Vos lo hiciste posible. Corríjanme porque creo no equivocarme. Digo, bien, ese fue el primer momento en que yo dije, hay algo acá que se me está escapando. Digo, ¿no? Un poco entusiasmado por el espíritu de lo que fue una revuelta popular contra el estado de sitio, de lo que fue una movilización muy importante, digo, y que arrastró. Quizá yo quería compartir que en ese momento tal vez lo que apareció, aunque sea a mis ojos, más potente de las jornadas, fue la consolidación de las asambleas barriales y un estado permanente de liberación que se trasladó a los barrios. Inclusive se marchaba todos los viernes a la noche al Congreso ese verano, sin que hubiera colectivos caminando. Y esto sucedió durante varios meses. Y funcionaba una interbarrial en Parque Centenario, donde se debatía no pagar la deuda con gente de a pie. A donde después, por supuesto, entró Tallar la Izquierda, digo, y me parece que hizo un pequeño desastre al interior de esto. Pero recordaba yo la presencia del interbarrial, la movilización espontánea, digo, y todo un cierto clima de efervescencia social que realmente aparecía, por lo menos a mis ojos, como algo bastante innovador. Después anoté algunas cosas que también podían ayudar a pensar el eje de la consolidación, ¿no? O sea, la salida ordenada desde el sistema por arriba, desde la inevitable reconfiguración producto de una crisis de legitimidad, ¿no? Que va a terminar cuajando. Y en eso el kirchnerismo me parece que fue muy hábil y muy eficaz a la vez. Digo, inclusive fue una imagen trillada, ¿no? La de 2001 como el infierno al cual no se debía volver. Digo, ¿no? El kirchnerismo gastó esta metáfora a lo largo de su ciclo. Y un cierto también desprendimiento de lo que había sido en su momento una consigna que a la distancia noto ingenua, pero que en su momento sí se cantaba, que era aquello de piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Y una cierta confluencia que parecía darse, de hecho, entre los sectores más cercanos a un proletariado en proceso de descomposición, digo, ¿no? Con sectores de la clase media desprovistos de sus ahorros y de su sacrosanta propiedad privada.
Pero a ver, sí, me parece que en última instancia, última pequeña anécdota. La noche del 19, yo también estuve en la plaza, el Alejandro lo citaba, y recuerdo dos cantitos que me sorprendieron de igual modo, pero con distinto tenor. Esa noche en la plaza se cantó "¿A dónde está que no se ve?", esa famosa CGT, ¿vio? Y yo me acuerdo de decir, wow, con asombro medio entusiasmado, decir, claro, es verdad. Esto está por fuera de la vieja instancia de representación corporativa, ¿no? Esto es una revuelta de otra índole. Pero también se cantó Borón Bombón, y que no sabe que es un político ladrón. Y lo cantaba la misma plaza. Digo, y ahí ya dije, acá hay algo, ¿no? Digo, bueno, tal vez la conjunción de esos dos cantitos sea la emergencia de esto que hoy entendemos como la corriente de Milei o ciertas interpretaciones que peligrosamente puedan conducirnos al fascismo. Si entendí bien la intervención de Alejandro en ese sentido. Así que bueno, sí, era compartir esto. Una cosita, no que Roberto levantó la mano, pero antes de que interviniera mi gaita, que quería como decir un matiz respecto de lo último que planteó Alejandro. Por un lado, que recordé un artículo cuando hablabas de la relación entre las élites y lo destituyente como conveniencia o inconveniencia. Recordaba un artículo de una revista que se llamaba La Escena Contemporánea, tomando evidentemente el nombre de aquella primera compilación del libro de Mariátegui, de Claudio Lozano y Eduardo Basualdo, que en ese momento estaban juntos porque las CTA estaban juntas, había, ¿no?, una sola CTA en ese momento, que se titulaba Dolarizadores versus Devaluadores. Me acuerdo, digo eso como un matiz en relación a las élites, digamos, que no eran homogéneas, y ahí había una disputa, evidentemente, cuyo desenlace se mostró favorable para los devaluadores, digamos, ¿no?, con Duhalde, etc. Eso digo como un elemento también interesante, en el sentido de que creo que había muchas disputas en distintos niveles. Después creo que el descontento siempre está en disputa. No tenía por qué ser así, digo, ¿no? Como a veces me digo eso, no tenía por qué ser así. Y después que creo que también habría que poner otro vector, digamos, que es importante, me parece sí destacar, es una reinvención de la rebeldía social, digamos, que venía, es cierto, ¿no? Creo había un libro de Luis Mattini que se llamaba el reencantamiento de la política, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era 2004. Es decir, interesante porque no podía ver todavía lo que venía, y donde él dice, bueno, la figura del revolucionario, ¿no?, del revolucionario al rebelde social, marcaba como una distinción que no era sociológica, era una figura, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí, o por lo menos entiendo que hay muchos compañeros y compañeras de distintas experiencias que sí sienten ahí una deuda con ese clima de nuevas solidaridades que se tejieron y de experiencias que hasta el día de hoy le deben mucho, no sé si llamarlo una instancia en la que se resignifica la serie, ¿no? Como decía Alejandro. Eso la verdad es que no lo podría decir. Incluso podría decir que no, pero tal vez fue una instancia de visibilización, de fijación por trauma, no sé, habría que ver cómo llamarlo, pero donde sí existió ese vector de culturas solidarias, de formas de intervención territorial, que uno hoy podría ver incluso en las economías llamadas populares, sociales y solidarias, incluso una cultura de la horizontalidad que por ahí también está en el feminismo, es decir, ¿no? Claro, yo también creo que el movimiento feminista produjo una interpelación, ¿no?, a nivel de los cuerpos y la experiencia muy, muy fuerte, y
que en ese sentido lo considero tal vez como el momento más dinámico, ¿no?, de los últimos tiempos. Pero habría que ver qué relación guarda. Entonces, por eso es tan complejo también 2001, ¿no? Porque al mismo tiempo que existen esas líneas, ¿no?, que siguieron su camino, también está este descontento, pensando en lo que decía Gaita, el discurso anticorrupción, por ejemplo, es interesante también pensarlo, porque si uno piensa en un libro emblemático, el discurso anticorrupción es El robo para la corona de Berbisky. Yo tengo acá en mi biblioteca el libro original y no me acordaba el año, una vez lo fui a ver, digamos, el año en que fue impreso, es 91, ¿no? Es decir, el discurso anticorrupción también cambió, ¿no?, como se desplazó. Y en ese sentido, bueno, hay todas esas ambivalencias. Y después yo creo que también, en todo caso, eso recuerdo, digamos, Majul. Nosotros teníamos un programa de radio que empezó siendo un programa de jazz y terminó siendo un programa político. Eso también es decir, hubo algo de la atmósfera que lo volvió inevitablemente político, y recuerdo la escena del estado del sitio yendo al programa, que éramos como 6, y 2 canas que nos pararon para decirnos que no podíamos más de 4 o más de 3, no recuerdo cuánto era el estado del sitio, y entonces le dijimos, bueno, nosotros somos 6 y ustedes 2. Y no éramos pulenta, no es que éramos, no nos la bancábamos tan, digamos, no es que, sino que eso fue algo de la atmósfera, es decir, los canas desinvestidos, ¿no? Es decir, y si el estado de sitio, que es en la tradición de la filosofía política, él como lugar último, ¿no?, donde se manifiesta, digamos, la legitimidad del Estado, etcétera, ¿no?, fue devuelto a las entrañas a través de algún recto, ¿no?, a las autoridades, y la policía no era creíble como policía. Es decir, hay algo ahí que creo que, bueno, identificó como una energía muy particular que fue disputada, digamos. Eso es lo que quería marcar, ¿no?, que hay una disputa de eso. Y evidentemente hubo quienes sacaron gran provecho, ¿no? Perdón, Roberto, que me antepuse a tu intervención. No, bajé la mano por eso, no hay problema. Además, bueno, estamos acá con Mariana por invitación de Ariel, pero no sé muy bien qué estoy haciendo. Entiendo que es un grupo de investigación, que ahí me contaban los compañeros, digamos, que están llevando adelante. Así que no estoy muy seguro de si tengo que intervenir. Así que bueno, sobre esa inseguridad, avanzo y cualquier cosa me avisan. Bueno, estos días estuvimos participando, bueno, yo participo, Mariel lo conoce, nos conoce, Bruno también, los demás compañeros creo que no, una organización que podría decirse post-2001era, o sea que bueno, acá la estoy romantizando, ya la cosa, digamos, ¿no? Que se llama Mercado Solidario en Rosario. Y Se escucha un poquito bajo. ahora me arrimo un toque ahí. Yo también estoy hecho mierda de la voz. Okay. Decía que nos invitaron a distintas actividades, un congreso de la democracia que se hace todos los años en la Facultad de Ciencia Política, acá en la UNR, a hablar sobre la experiencia, digamos, ¿no? O sea, que más o menos lo que se está charlando acá, lo que ustedes hablaron, si existió el 2001, si perdura algo del 2001, o sea, si existió o no, si existió, si perdura algo de eso. Y si no perdura, ¿cuándo terminó de suceder? Etcétera. Y bueno, lo que pasó en ese lugar es que hablaron distintas organizaciones. Habló una compañera nuestra, habló una cooperativa que pertenecería al universo de la economía popular y que está hoy presidida por un chico, un
compañero que en el momento del 2001 era muy chiquitito y era un alumno de un personaje muy conocido en Rosario que se llamó Pocho Leprati, que es uno de los muertos de la policía reutemista en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y ahí, si hablamos de los muertos, en Rosario, en Villa Gobernador Galvez, es una ciudad que está al sur de Rosario, que tuvieron que ver justamente con ese levantamiento popular y con determinados espacios de las fuerzas políticas que enviaron a las fuerzas represivas a impedir que sucediera ese levantamiento. Bueno, en primera instancia estaríamos viendo que el acontecimiento no fue solamente porteño, en tanto existen muertos rosarinos. Pero lo que les decía que sucedió en ese ámbito es que las distintas organizaciones, entre ellas una fuerza política, un movimiento social que se convirtió en una fuerza política, la más conocida en Rosario es el Grupo Giros, que fue luego Ciudad Futura. Este es un grupo más chico que se llamaba Causa y que ahora está en una organización política que acompaña a un diputado provincial, que es Carlos del Frade. Y estaban invitadas organizaciones de la economía popular, social y solidaria, como decía Ariel. Y lo que sucedió es que las organizaciones invitadas eran expositoras, así como hoy expuso aquí Ariel, Bruno, expusieron Ariel, Bruno y Alejandro. Y unas veintenas de otras organizaciones éramos, digamos, los que estábamos ahí escuchando, digamos, ¿no? Y en realidad se armó un quilombo tremendo, un lío bárbaro en el debate, justamente por eso que sucede a veces en los ámbitos en la que se hace una presentación sobre una temática y hay otras personas que estamos ahí participando y no sabemos muy bien cómo, que es poner en duda el supuesto saber de la persona que está exponiendo, ¿no es cierto? Lo digo así psicoanalíticamente, bueno, podríamos decir directamente el saber o la pertinacia del discurso del otro, ¿no? Bueno, voy a tratar de no hacer lo que hicieron esos compañeros ahí, porque en ese momento me pareció muy desagradable. Digo, bueno, si están algunos compañeros que están exponiendo sobre una determinada cuestión y uno va a escuchar, bueno, seamos más tranquilos y pensemos de alguna manera lo que nos están planteando y mastiquémoslo un tiempito hasta ver si podemos dar una respuesta. Así que lo que quiero decir es que podría ser como un escalafón de cosas con las que estoy de acuerdo en un punto máximo y cosas con las que estoy en desacuerdo en un punto máximo. Y después en el medio me parecieron cosas muy interesantes las que han planteado los tres. Bueno, recién planteé un desacuerdo, por ejemplo, con Alejandro, que es que el 2001 fue un fenómeno, y digo fenómeno para no usar el término acontecimiento, aunque personalmente creo que hay algo del orden de lo acontecimiental, no tal vez revolucionario o situación revolucionaria. En ese momento se debatió mucho eso. Por ejemplo, las fuerzas de izquierda más tradicionales debatían si había habido una situación revolucionaria, si eso era una situación revolucionaria. Y bueno, una de las posibilidades es la que dijo Alejandro, ¿no? Que es si se resignifica o no el pasado. Pero la otra es si lo que estaba gobernando podía seguir gobernando de la misma manera en que venía gobernando. Ese segundo elemento, efectivamente, el 2001 lo pone en cuestión. Ustedes quieren por izquierda o por derecha, pero lo pone en cuestión. Como decía Ariel recién, que una masa importante de personas salieran a la calle a discutir el mandato del aparato de captura bajo la voz de mando de un presidente que ordenó el estado de sitio, bueno, es un hecho no necesariamente destituyente, sino un hecho político.
bueno, y no es que no estoy de acuerdo con que haya habido elementos destituyentes, ¿no? Fue un hecho político, decir, bueno, no, vos me mandás el estado de sitio, pero nosotros nos cagamos en el estado de sitio. Que sería la tercera consigna que habría que agregar a la que planteó el compañero, por lo menos que en Rosario también se cantó eso. Bueno, que boludo, al estado de sitio se lo meten en el culo. En una segunda conversa a la que nos invitaron, que fue en la Facultad de Humanidades, donde estuvieron representantes de ATE, bueno, organizaciones sociales de todo tipo, acá en Rosario, ¿no? Y fuimos también invitados como Mercado Solidario. Yo no estuve acá, estuvieron justo Mariana, que está acá también en la reunión, y otra compañera, Valeria. Y lo que nos contaban es que una compañera de una organización de Villa Gobernador Galvez, esta ciudad que está al sur de Rosario, una ciudad obrera, donde está el SWIFT y otros frigoríficos, contaba que ella y otras compañeras habían quedado desocupadas del SWIFT y no tenían idea de lo que pasaba en la vida política argentina, ni nada, y fueron capturadas justamente por ese fenómeno del 2001 y narraron que, cosa que yo, por ejemplo, no me acordaba, que durante un mes la ciudad de Villa Gobernador Galvez tuvo marchas cada 2 o 3 días de 30, 40 mil personas, una cosa delirante, ¿no? Una ciudad grande igualmente, una ciudad de 250 mil, 300 mil personas, ¿no? Pero algo sumamente loco que sucediera, ¿no? Y por otro lado, sucedían, bueno, estas invenciones de las que venimos, por ejemplo, organizaciones como las nuestras, que eran los fenómenos del trueque, instancias de encuentro asambleario horizontal, bueno, como se decía en ese momento, autonomista, fuertemente solidarios, las tomas de fábrica, que tampoco eran necesariamente destituyentes, sino que eran instancias más bien creativas. Y bueno, quedamos sin laburo, tomamos la fábrica, tomamos los medios de producción y empezamos a laburar acá. Por supuesto, de cada uno de estos elementos podemos decir qué pasó, ¿no? Cómo si ustedes quieren, desinfló, o para usar una imagen muy linda que usa Deleuze para hablar de la potencia en Spinoza, y dice, bueno, ¿hasta dónde llega el bosque? Bueno, llega hasta donde tiene potencia, y después empieza el desierto. Y bueno, lo que estamos viviendo hoy tal vez sea ese desierto de la no potencia, de la cantidad de organizaciones sociales y políticas que se conformaron, por ejemplo, ad hoc como las asambleas, que tampoco fueron destituyentes, sino que fueron más bien, no sé cómo llamarlas, pero para instituyentes tal vez, y que tenían un programa tímido, tal vez, si ustedes quieren. Ahora estamos editando, de hecho, lo que ustedes plantearon me ayudó por lo menos a destrabar una trama neurótica. Estamos por editar un libro sobre el 2001, mitad poesía y mitad reflexiones sobre una asamblea en particular de acá, que fue la de Plaza Bélgica, que hizo un compañero nuestro, un amigo, que murió este 2021, y me tocó hacer una presentación, un prólogo, porque vamos a hacer una edición conjunta con Eloísa Cartonera de Buenos Aires. Y la verdad que me costaba muchísimo escribir, porque bueno, un poco lo que me pasa es lo mismo que esa es la parte con la que concuerdo con ustedes, ¿no? Que es, en definitiva, bueno, la angustia de enfrentarnos a esa no existencia de esas potencialidades no realizadas, ¿no? Y bueno, ¿qué carajo decir para presentar un libro en el que tenemos que decir que lo que pasó es que no pasó? Pero leyendo lo que dice este compañero sobre las asambleas, hay algo muy interesante, porque él fundamenta ahí. Yo no participé en muchas asambleas porque nos metimos directamente al tema del trueque y en 2002 ya armamos nuestro propio nodo, pero fui a algunas a escuchar. Él cuenta que en ese momento en Rosario se debatió mucho sobre la reforma política necesaria, ¿no? Hubo un debate sobre ese tema, ¿no? O sea, sobre cómo era el sistema político y cómo debiera ser. Sí, me podrán decir que era muy inocente, que era una pavada o que imposible, pero es interesante ver que
de lo que debatían en ese momento los asambleístas, lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Fe fue el cambio de la ley de lemas por colectoras, ¿no?, a una ley de boleta, de elección de candidatos por boleta única. En realidad el resultado fue lamentable, no en el sentido en que lo decía Alejandro, sino porque terminó habilitando la reducción de los representantes en el Consejo, por ejemplo, de Deliberante Rosario, cosa que impidió que más cantidad de gente pudiera entrar, o sea, que grupos que quisieran participar en la nueva política pudieran entrar, y por otro lado que entraran personajes como entraron hoy en Santa Fe, por ejemplo, la senadora Lozada, ¿no?, una aberración de la política. Ahora, lo que digo es eso, que me parece que si algo de ese acontecimiento existió y estuvo en estos lugares, en la resistencia política al estado de sitio, a las instancias creativas que se montaban, a las instancias de lucha anteriores de toda la década del 90, al debate por izquierda de la corrupción, porque no era la corrupción contra la casta política que puede decir hoy el fascismo de Milei, sino era contra Dromi, era contra las privatizaciones y los remates de las empresas del Estado. Era contra ese tipo de corrupción. ¿Había algo por derecha? Sí, claro que había por derecha. Los caceroleros eran por derecha o por izquierda. Bueno, qué sé yo por dónde eran. Los tipos decían, me afanaron la guita, tenían derecho a decir eso, ¿no? Había como un derecho. A mí no me importaba mucho, pero pertenece al orden de un derecho de la institucionalidad de una falsa democracia. Ahora, qué casualidad, a mí esto sí me llama la atención, se lo hago como pregunta a Alejandro, el argumento que vos das para hablar de el 2001, en definitiva, lo único que pare es a una situación fascista actual, sea el mismo argumento del kirchnerismo, ¿no?, que es que lo único que existió en ese momento era el odio de la clase media que le habían retenido los ahorros, y ninguna de las otras cosas que en el caso nuestro vemos, ¿no? Estas movilizaciones populares, las instancias creativas, inventivas, las asambleas, los debates que se dieron en las asambleas. Sí, por supuesto, el bosque se terminó rápido, esa sombrita del bosque se terminó muy rápido. Pero que existió, existió. Y sería muy injusto decir que esa, en todo caso, debilidad del movimiento social haya sido la causante de la actual irrupción de las instancias fascistas. Y si fue el fracaso de los gobiernos populares que no lograron en realidad mover el amperímetro y resolver las situaciones económicas, de vida social, de seguridad, de salud, y que ante un nuevo hartazgo, en vez de generar una instancia inventiva, genere en cierta parte de la población esta fascinación, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, fascinación mórbida por el discurso fascista, ¿no? Y ahora sí, habría Roberto, que pensar. Sí. Perdón, porque sí, Roberto, ¿podés ir cerrando? Perdón. Sí, ya está, terminé. Bueno. Ale, no sé si Sí, querés yo contestar. diría muy brevemente, porque varias de las cosas que dijo Roberto estoy de Perdón, acuerdo. Ale. Sí. Ah. ¿Se me oye bien? No, decía como para ya ir cerrando. Muy brevemente, varias de las cosas que dijo Roberto estoy de acuerdo. Lo que se ve en lo que dice Roberto es un malestar con algunas cuestiones que podemos estar en desacuerdo, pero que no son todas. Distinguí el 19 de diciembre. La insurrección contra el estado de sitio fue un movimiento que aprobamos, que estuve ahí, o sea, me pareció genial, o sea, eso lo compartimos. Yo creo que la diferencia es sobre la clase media. Los que tenemos una posición anarco-comunista populista, llamémosla así,
que yo creo que coincidimos en eso con Bruno y con Ariel, no respetamos mucho a la clase media. De distintas maneras podemos discutirlo, pero podemos denostarla más o menos. Lo que nunca haríamos, yo creo que coincidiríamos en eso, es el tipo de defensa de la clase media que salieron a hacer Adamowski, Karasai, toda una cantidad de gente que arma una narrativa de la clase media, que es una narrativa capitalista, porque no pone en cuestión el régimen de la propiedad. Y eso está en lo que decía Roberto, por ejemplo, cuando considera las tomas de fábrica como un hecho anecdótico, cuando en realidad son hechos revolucionarios. Es decir, el momento más revolucionario de 90 fue cuando en Ford los obreros fabricaron un auto, sin los ingenieros. Eso es revolucionario. Porque es decir, nosotros hacemos el auto, no los CEOs y la gestión. O sea, ¿qué hace la clase media? Olvida las tradiciones emancipatorias. O sea, yo mido cualquier movimiento emancipatorio en función de la Comuna de París, incluyendo el peronismo, ¿eh? Y es lo que hace Omar Hacha también, aunque estemos en ese punto en desacuerdo, porque él lo pone el 17 de octubre en relación a las tradiciones revolucionarias, y hace otra cosa que está muy bien también y que es necesario hacer, que es lo que estamos haciendo acá, que es desmistificar las narrativas revolucionarias. Esa es una tradición de la crítica que a veces se va a la derecha, como ha pasado en Francia con la Revolución Francesa, o que ha pasado con Nozick, que toda una cantidad de autores que han tomado fenómenos históricos y al desmistificarlos, los disolvieron, digamos. Pero hay otra manera de desmistificar los relatos revolucionarios que es por izquierda. Y eso es lo que estamos haciendo. Desmistificamos el 2001 por izquierda. Entonces, el asambleísmo, un montón de cosas que dijiste, el trueque son de los 90, no son del 2001. La pérdida de los ahorros sí es la madre de la derecha fascista que ahora hay neoliberal, porque no tenían derecho, ¿sabes? No había derecho a reclamar los ahorros, porque los ahorros fueron obtenidos por la exacción, por una complicidad expropiatoria de la vida de millones de personas. Cada vez que se suicidaba un jubilado en las plazas, había alguien que estaba ahorrando dólares. Entonces no hay un derecho político, moral, revolucionario de reclamar del modo que se reclama. Hay un derecho jurídico, obviamente, y eso no está mal. Pero vos fíjate que voy a terminar solo con esto, porque eso es lo que quiero decir. La clase media no cuestiona el régimen de propiedad, y eso en el evento del 2001 no estuvo cuestionar al capitalismo, no a los políticos. Por favor. El que se vayan todos, no era que se vaya Magneto y los dueños de Clarín y las corporaciones capitalistas. Eso no se tocó en ningún momento. Y vos mismo decís, bueno, no sé si es tanto una cuestión de izquierda o derecha. Bueno, esa es una diferencia para discutir, evidentemente. Para mí sí es un tema. El tema decisivo de la vida política es qué se hace con la riqueza, cómo se la produce y cómo se la distribuye. Entonces, si un sector, en medio de un mar que acá fue muy bien descrito y que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, yo le pongo un énfasis a desmistificar la narrativa que por momentos se puede malentender o que puede producir confusión, o por culpa mía, básicamente, porque me apasiona desmistificar la narrativa de la clase media. Entonces, Ariel hace aclaraciones, Bruno dice cosas y estoy de acuerdo. O sea, si tenemos que escribirlo, yo no lo he escrito eso, pero si de ese modo, por lo menos, si hay que escribirlo, voy a estar en una enciclopedia sobre el 2001, tiene que estar todo eso. Y muchas cosas que vos, Roberto, dijiste también. Y lo que dijiste sobre la porteñidad, estoy de acuerdo también. Porque la porteñidad era narrativa porteña que encubre a la del resto del país. A eso me refiero. No es que no hay 2001, no es que no pasó todo lo que dijiste en Santa Fe y en Rosario, sino que la narrativa porteña oculta, porque hay una cuestión. El dominio porteño, el porteñocentrismo, hay dos modos de criticarlo. Por quienes lo padecen en el resto del país y por quienes somos responsables de producir el porteñismo. Entonces yo cuando voy al país, a cualquier lado del país como porteño, asumo la deconstrucción de mi propio porteñismo en contra del porteñismo. Y eso implica ir en contra de la clase media, ir en contra de la ciudad que produjo la derecha macrista argentina. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, porque después del 2001 vino Cromañón y vino la apropiación de la ciudad de Buenos Aires por la derecha para siempre, parece. Ahora tienen quórum propio, están vendiendo toda la ciudad, construyendo un urbanismo repugnante, absolutamente reaccionario, destructor del ambiente. Eso es la Argentina. Entonces, la narrativa que sobreestima al 2001 y que no hace una crítica a la clase media, aún en sus aspectos positivos,
no ve esto que digo, ese es el tema. De ninguna manera hay un irrespeto, lo que digo, a las cosas muy valiosas que planteaste. Pero sí puede haber una divergencia respecto del papel de la clase media. Ese sí es un tema para ver. No hay ninguna divergencia y yo estoy totalmente a favor Ah, que bueno, se entonces no. usen todos los ahorros de la clase media, Y bueno, que exista el cambio de la posibilidad de compra de dólares, etcétera, etcétera. No, esa es la cuestión. ¿Sabes? Perdón, ¿sabes? Una cosa, una última cosita que es anecdótica, que me acordé de dos cosas. Una, porque muchas veces me hice la pregunta, ¿qué es un ahorrista? ¿No? Y decía, iba a empezar a escribir un texto, pero me enojaba mucho. Y me acordé que Nito Artaza y Perico Pérez, que era un personaje dudoso porque había jugado en Racing Independiente, y bueno, eran como los representantes de los ahorristas. Y que en el 2005, más o menos, creo que era un programa de cable, recuerdo, no sé por qué me acuerdo de estas cosas, estaban en un mismo programa con Dalmiro Sainz. No sé si te lo acordás, un personaje, un provocador profesional tremendo, que a veces iba para lugares tremendos y a veces la pegaba y era fenomenal. Y esa vez estaba Perico Pérez como sobreactuando, ¿no? Su condición de ahorrista y de representante de los ahorristas, y haciendo todo el tiempo este relato del contribuyente que con un amigo llamamos contribuyentismo. Que es la subjetividad propietaria, no solamente es el régimen de propiedad vuelto subjetividad, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan a Dalmiro, que estaba desparramado impunemente en un sillón que le habían dado, dijo, yo no sé, yo cuando puedo no pagar los impuestos, no pago. Dice, estos muchachos, yo no los entiendo, pareciera que aman más a la ley que a las personas, le dice en un momento, ¿no? Me acuerdo de esa intervención del tipo ahí, frente a esa subjetividad propietaria y del contribuyentismo que tiene mucho de los decentes, ¿no? Que tiene mucho del discurso del decente en la historia del desprecio argentino, ¿no? Que nos lleva al 17 de octubre también. Hay un punto también que es, a mí no me gustaba el discurso anticorrupción de Berbisky, de robo para la corona y todo lo demás. Ese discurso en el ámbito que yo estaba lo criticábamos, porque era funcional a todas estas críticas que estamos haciendo. Y después resultó destituyente del populismo redistributivo del kirchnerismo, ¿no? La corrupción es inherente al capital. Cuando se la critica a los políticos, es esa misma lógica destituyente por derecha. La corrupción es un tema de la derecha. Lo, porque otra cosa que tengo como papel intergeneracional es recordar que el enemigo de la dictadura era la subversión y la corrupción. Esas eran las dos palabras que repetían todos los días Videla y compañía, eran contra la corrupción y contra la subversión. Y esos dos elementos son los que hoy en día buena parte del sistema político argentino, Cambiemos y algunos sectores peronistas siguen sosteniendo como criterios de politicidad, ¿no es cierto? Es decir, si vos criticás la corrupción y ahora lo llaman violencia política, y dicen la opción por la violencia política, como si alguien eligió agarrar una ametralladora en lugar de votar, estaba en un supermercado de Easy, y en la góndola había una ametralladora y una urna, y el tipo eligió la ametralladora y eso fueron los 70. Esa es la figura que hay hasta del modo académico en que se discute en los 70. Tremendo, realmente. Realmente tremendo lo que pasa con ese pasado, ¿no? Nos han quitado la voz, nos han exterminado la memoria de la política de los 70. Nos han culpabilizado. Y el kirchnerismo contiene un elemento de resurrección de eso también, que está latente, y por eso se lo odia tanto. El Cristina de la Nación y toda esa derecha ustedes no tendrían que estar vivos. Porque la diferencia que podemos tener con Cristina la podemos tener con Montoneros o con el también, sin ningún problema. No es que era todo perfecto ni nada por el estilo. Hay muchas cosas para discutir, pero esa configuración de lo que hoy estuvimos llamando las élites contra eso, y la omisión con respecto al régimen de propiedad capitalista que había en el 2001, esos son los temas que a mí me parece que están omitidos. Y todo lo demás es válido, todo lo demás ocurrió, efectivamente, son hechos. Son hechos y hechos valiosos, por supuesto, ¿no? Bueno, Guille, Flor, Mariana.
Bueno, che, No, yo solo, perdón, no sé si se me escucha, pero sí. solo quiero pedir disculpas porque por una, no sé cómo llamarlo. Yo le decía a Ariel por un mensaje que capaz que estamos peor que en el 2001 porque por lo menos funcionaban los micros, no sé, ¿no? O sea, yo tenía que estar, tenía que tomar un micro a las 2 de la tarde en Villa Mercedes y estar en mi casa a las 4 y pasó a las 5:30 de la tarde, digamos, o sea, y eso hizo que me perdiera, digamos, todo esto, que voy a revisar porque se está grabando, así que lo voy a leer, lo voy a escuchar, lo voy a ver. No, simplemente agradecer la iniciativa que fue Mariano, de parte que es investigador compañero del proyecto que estamos juntos. Agradecerle mucho a Ariel, a Ale, a Bruno, que ya le agradecí, por la disponibilidad, porque esto se armó así por una iniciativa hace no más de 10 días, y por lo que veo de los debates, las discusiones, me perdí algo que estuvo buenísimo. Así que nada, agradecerles mucho por haber estado, también a todos los demás compañeras y compañeros que se llegaron, que se interesaron, que nos acompañaron, participaron. Gracias, Ale, por ese texto que nos enviaste, esa discusión con Horacio, post discusión, digamos, en página 12, que es riquísimo, la verdad que eso es para compartirlo. Bueno, nada. Yo solo una cosa me queda a mí, que acá rondó en los comentarios, que lo que llegué a escuchar, que tiene que ver un poco con podríamos decir, con la cartografía del 2001, ¿no? ¿Sí? Se habló del porteñismo, ¿no? Todos sabemos, bueno, lo que fue Rosario como epicentro también, y sobre todo como epicentro de la represión, digamos, ¿no? Que fue tremendo. Pero yo no puedo dejar de decir que yo el 2001 lo vi por televisión en una casa muy linda que alquilaba en Villa Mercedes, donde me había ido a trabajar hace un año, en 2000. Y en el 2001 se abrieron los institutos de formación docente, que es de donde venía hoy, digamos, donde trabajo ahí, somos compañeros con Vero. Y era, por lo menos era, ¿cómo decir?, muy extraño todo, ¿no? Yo creo que lo más me parece que en San Luis, digamos, las cosas explotaron después, 2003, 2004, digamos, y la mecha se encendió con un conflicto docente, ¿no? Pero por supuesto que no tuvo la envergadura, digamos, de lo que fue el 2001, digamos, ¿no? En epicentros como Buenos Aires, como Rosario. Y no sé qué decir de Córdoba, ¿no? Porque no recuerdo mucho qué pasó en Córdoba. Me parece que no pasó nada, digamos, en el 2001 en Córdoba. Que eso también habla mucho, ¿no? De las dificultades que tenemos para construir eso que Gramsci llamaba voluntad nacional popular, por usar un nombre o una categoría, ¿no? De articular malestares, digamos, que estaban en todo el territorio, digamos, ¿no? Porque evidentemente que todas las políticas neoliberales de la dictadura en adelante tuvieron un impacto tremendo, digamos, en cualquier parte. O sea, todos nosotros veíamos y fuimos, o sea, de hecho yo me fui a vivir a Villa Mercedes porque acá me cagaba de hambre, así que tan simple como eso, digamos, ¿no? Uno iba donde encontraba un laburo, algo que le permitiera sobrevivir, y era testigo de situaciones que nunca había visto, como ver gente, pibes, comiendo de la basura, digamos, eso, esas fotos, digamos, no son solo porteñas, ¿no? O sea, se vieron me parece, en toda la geografía del país, ¿no? Pero es un tema también para pensar conjuntamente con lo que dice Ale de la clase media, ¿no? Porque bueno, también nos robaron eso, o sea, el discurso del federalismo es hoy un discurso de la derecha también, digamos, ¿no? O sea, acá, digamos, enarbola ese discurso del cordobesismo, que es una ideología de la derecha, por no decir que es
el oxímoron, digamos, de un peronismo de la oligarquía, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, eso también es algo para pensar, ¿no? Nada más, muchas gracias. Disculpen la intervención, la llegada tardísimo y esta intervención no tan justificada, porque no escuché lo que dijeron. Bueno, yo saludo Bueno, che, y mi garganta agradecerle también. nuevamente y obviamente este crecimiento algo para seguir discutiendo y conversando. Sí, la Un gusto sensación, enorme, ¿eh? La sensación mía es que con estas Sí, conversaciones es como que recién se sienta la base como para empezar a charlar de algo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Claro, sí, sí. Pero es una muy buena base, la verdad que fue extraordinario. Buenísimo, buenísimo. Y sentar una base en estos tiempos no es poca cosa, ¿eh? Casi No es poca casi no es cosa. todo. Qué cosa. Sí. Bueno, Bueno, gracias, muchísimas gracias gracias, Alejandro. Buenísimo. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. muy bien. Gracias a todas y a todos. Adiós, adiós, adiós. Gracias, gracias. Ale, me quedé con unas ganas enormes de escucharte, pero te voy a escuchar porque está grabado. Así que Sí. nada. Sí, Muchas hay un gracias. tema que no se tocó suficientemente, que es el de comer de la basura, ¿eh? Porque en Jujuy no sucedió, por ejemplo. Y creo que en Salta tampoco. No sé, esa es una cosa que no quedó bien registrada tampoco de Capital, donde fue un hecho tan oprobioso, por la magnitud que tenía, por cómo la municipalidad limpiaba todas las madrugadas, limpiaba los restos